Para mí un honor presentar a uno de nuestros decanos en la academia y en inmunología en el país, al doctor Roberto González Amaro. Él es un destacado inmunólogo mexicano, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde desarrolló una trayectoria académica de más de 4 décadas. Es médico cirujano por la Universidad de San Luis Potosí, con maestría en investigación biomédica básica por la UNAM, doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de San Luis Potosí y realizó estancias de investigación en el Servicio de Inmunología del Hospital de la Princesa de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue fundador y director del Centro de Investigación en Ciencias de Salud y Biomedicina y del Laboratorio Estatal de Histocompatibilidad en San Luis Potosí. Es investigador emérito del SNI, académico titular de esta institución y figura entre los Best Immunology Scientists en 2025 según research.com. Sus líneas de investigación han contribuido significativamente a la comprensión de los mecanismos inmunológicos en enfermedades autoinmunes e inflamatorias, particularmente en torno a citocinas, células NK, células dendríticas y linfocitos T reguladores. Es autor de cientos de artículos con miles de citas. Su trabajo ha sido pionero en describir nuevas funciones de las células reguladoras y en explorar los efectos de fármacos sobre el sistema inmunitario, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la inmunología mexicana contemporánea. Muchas gracias, doctor González Amaro. Es un placer tenerlo aquí. La voz es suya. Sí, bueno, decía que agradezco al doctor Constantino su presentación y a la academia la oportunidad de presentar los trabajos que nuestro grupo de investigación ha realizado en esta área a lo largo de ya un buen número de años. Como ya se ha dicho, pero por la razón que se hará evidente en unas diapositivas, tengo que volver a recordatorio de que los trabajos seminales en el fenómeno de identificación de una célula con la capacidad de regular la respuesta inmune y de mediar, por lo tanto, el fenómeno de tolerancia inmunológica, pues correspondieron a los doctores Gershon y Kondo hace ya más de 50 años. Ellos, a través de una metodología que ahora parece muy rudimentaria, identificaron a estas células y trabajos posteriores les asignaron toda una serie de características que, como ya se mencionó, parece que no fueron ciertas. Miren, en cualquier caso, la descripción de estas células por Gershon y Kondo fue la inicial. Y eso generó un interés enorme en la comunidad científica porque la regulación de la respuesta inmune a cualquier antígeno tiene un impacto muy importante en fenómenos que afectan al humano, tanto al humano normal como en condiciones patológicas, de tal manera que estas células tienen la capacidad de intervenir en la patogenia de enfermedades autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, alérgicas, así como en el rechazo de trasplantes. Este enorme interés se puede ver reflejado si hacen ustedes una búsqueda en PubMed y teclean linfocitos T supresores, se darán cuenta que entre las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado se publicaron más de 11,000 artículos sobre este tema. Y ahora es la razón por la cual tuve que retomar el tema, es que desde aquel entonces ya nuestro grupo de investigación tenía interés en este fenómeno que nos ocupa, de tolerancia inmunológica y células reguladoras, o en aquel entonces células supresoras, y fueron nuestras primeras contribuciones en el año 87 y en el año 88, contribuciones que como vamos a ver, pues no hacemos mucha exposición de las mismas. ¿Por qué no hacemos mucha exposición de las mismas? Pues por lo que ya se ha mencionado. Estos linfocitos a finales llamados supresores, a finales de la década de los 80, como consecuencia del advenimiento de diferentes técnicas modernas de investigación biomédica, se llegó a la conclusión que la mayoría de las características que se les habían asignado a estas células en realidad no correspondían con la realidad. De tal manera que ocurrió un cambio de paradigma, ¿sí? Y se asumió que los linfocitos C supresores en realidad no existían. En otras palabras, que
más de 10,000 trabajos de investigación, pues no correspondían con la realidad. Sin embargo, años después, no muchos años después, en el 95, ya se ha mencionado que el doctor Sakaguchi logró caracterizar a estas células con las mismas herramientas que demostraron que las características que se habían descrito inicialmente a estas células no correspondían con la realidad. Con esas mismas técnicas, el doctor Sakaguchi llegó a la conclusión que estas células en realidad sí existían, solamente que ya no las denominó linfocitos T supresores, sino linfocitos T reguladores. Otra vez, un cambio de paradigma. Los linfocitos que regulan la respuesta inmune sí existen. En otras palabras, como el ave fénix, estas células resurgieron de sus cenizas. Para que vean ustedes la importancia de estas células, desde la descripción inicial en el año 95 hasta la actualidad, se han publicado más de 200,000 artículos en la literatura científica. Si ven ustedes la contribución específica del doctor Sakaguchi, ha publicado más de 300 artículos sobre el tema. Y si se van ustedes a la Web of Science y teclean Shimon Sakaguchi, se van a dar cuenta que estas publicaciones han generado una cantidad enorme de citas, más de 100,000 citas, lo cual le ha proporcionado un impresionante índice H de 121. Con relación a esto, nuestro grupo de investigación a lo largo de toda su historia, de acuerdo a la Web of Science, ha publicado 242 documentos, los cuales han recibido 7,000 citas, proporcionando un índice H de 45. Pero en relación a los linfocitos T reguladores, si uno hace el filtro de linfocitos T reguladores con mi nombre, se darán cuenta que la Web of Science nos asigna que hemos publicado 56 documentos que han recibido más de 2,700 citas y con un promedio de 49 citas por artículo, lo cual se considera como bueno. Un detalle peculiar que no puedo dejar de mencionar es los trabajos de la doctora Bronco. Fíjense que esta persona, esta investigadora, en toda su vida ha publicado 30 artículos, y si cruzan, otra vez filtran FOXP3 con su nombre, se van a dar cuenta que pues, publicó solamente 5 artículos sobre el tema, y el último de ellos hace como unos 25 años. Esto hace evidente que no siempre la cantidad es suficiente, y que hay veces que la calidad de los artículos es superior a la cantidad, y que a lo mejor en muchos investigadores, pues lo ideal son las dos cosas, la cantidad y la calidad. En este caso fue suficiente estos trabajos para que se le asignara el premio Nobel, creo yo, muy justificadamente. Bien, de las diferentes líneas de investigación de nuestro grupo de investigación que se ponen aquí, que se exponen aquí, nos vamos entonces a comentarles las relacionadas con el estudio de las células T reguladoras escritas por Sakaguchi, que ya sabemos que se caracterizan por estos 3 marcadores: CD4, CD25 y FOXP3. Ya se ha mencionado que para realizar el estudio de estas células se requieren conocer su número y conocer su función. Lo primero de ellos, ya se lo mencionó la doctora Arriaga, fundamentalmente la herramienta es la citometría de flujo, y también un auxiliar es el aislamiento de células con estos aparatos maravillosos que se conocen como cell sorters. Y los ensayos para medir la función de estas células son distintos, son diversos, pero requieren también fundamentalmente del empleo de citometría de flujo. En el desarrollo de este grupo de investigación generamos una unidad de citometría de flujo que en su momento fue bastante competitiva, ahora requiere de una urgente renovación, pero que permitió llevar a cabo todos los estudios que les expondré posteriormente. Esta infraestructura, aunada a un grupo de investigación en el que participaron muchos estudiantes de posgrado y que se graduaron gracias a estos trabajos, eh, llevaron a una serie de trabajos que obviamente no tengo el tiempo de exponer
y que sencillamente les voy a presentar las carátulas de los artículos. El trabajo inicial, uno de los trabajos iniciales de nuestro grupo fue justamente este, fue la primera descripción de que los pacientes con lupus eritematoso generalizado tienen una deficiencia en la función de los linfocitos T reguladores. Este es un estudio del efecto de un anticuerpo anti-CD20 en pacientes con nefritis lúpica y el efecto, entre otros, sobre los linfocitos T reguladores, que como ven ustedes, tanto el artículo anterior como esto han recibido un número considerable de citas. Un artículo más, en colaboración con el grupo de la doctora Marazuela en el Hospital de la Princesa de Madrid, en el estudio de estas células, que también fue la primera descripción, el primer estudio que se publicó en enfermedad tiroidea autoinmune, la enfermedad autoinmune más frecuente en los humanos. Eh, También estudiamos otro biofármaco, el adalimumab, un inhibidor del factor de necrosis tumoral que se utiliza en pacientes con artritis reumatoide y su efecto sobre los linfocitos T reguladores antes y después de la administración de este biofármaco. Otro artículo que no tengo tiempo de decirles por qué nos parecía interesante estudiar el efecto del arsénico sobre las células T reguladoras por la doctora Hernández Castro. Otro más en colaboración con el grupo de la doctora Portales Pérez, también aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde se estudió el estado de estas células en individuos con infecciones parasitarias. Otro estudio más en pacientes con trasplante renal, un estudio cuantitativo de estas células y su posible correlación con la dosis que recibían de inhibidores de calcineurina. Otro biofármaco que estudiamos su efecto sobre las células T reguladoras en pacientes, en este caso con artritis reumatoide. El abatacept es también un biofármaco inmunosupresor que se utiliza en estos pacientes. Una colaboración con la doctora Flora Zavala de una de las unidades del INSERM de París. Otro artículo más sobre el efecto de las células dendríticas derivadas de médula ósea en pacientes con artritis reumatoide y lupus en cuanto a la inducción de los linfocitos T reguladores. Una colaboración con la doctora García Hernández del grupo de Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se estudió lo que ya nos ha demostrado el doctor Julio Castañeda, de cosas el estudio de estas células en contactos de pacientes con tuberculosis, el efecto de microvesículas en la inducción de diferenciación de linfocitos T reguladores in vitro en enfermedad tiroidea autoinmune, el efecto de la estimulación a través de este correceptor de linfocitos, el SLAMF1 en células de pacientes con lupus eritematoso generalizado, la expresión de CD39 en otra colaboración con el grupo de la doctora Portales Pérez en cuanto a esta célula importante en la función de los linfocitos T reguladores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El estudio que ya nos acaba de mostrar, una colaboración con el doctor Castañeda y con la doctora Serrano. Una revisión de los linfocitos T reguladores con el grupo de la doctora Marazuela. Otra vez un estudio de esta molécula, del efecto de coestimular a estas células a través de este receptor. En este caso, en pacientes con tiroiditis autoinmune. En este estudio se observó el efecto del agonista del receptor arilo, el FICZ, su efecto en la inducción de linfocitos T reguladores. Que nos pareció en su momento algo muy interesante, no tengo tiempo otra vez de decirles por qué, pero es algo muy interesante este estudio, que es un análisis del efecto de la ingestión de cloruro de sodio en individuos normales y en pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes en cuanto a sus niveles y función de linfocitos T reguladores y también de linfocitos TH17, una revisión del tema en lupus eritematoso generalizado y linfocitos T reguladores en el caso de
este, de, mm, en donde se publicó, pues en el órgano de nuestra academia. Y el último artículo que se publicó es este, que también nos parece interesante, los resultados y prácticos. Tampoco tengo tiempo, pero es un análisis prospectivo del número y la función de dos subpoblaciones de linfocitos T reguladores en individuos normales. Tomar muestras seriadas y ver qué tan constantes son los niveles y la función en individuos normales, que también nos parece algo muy interesante. Eh, las conclusiones a las que fuimos llegando, tanto íbamos avanzando en el estudio de diversas enfermedades que ya les acabo de comentar, es que pues, concluimos que hay alteraciones en el número y o en la función de las células T reguladoras, estas, en pacientes con enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas y que la administración de diferentes biofármacos inmunosupresores se asocia con cambios en la función y en el número de estas células T reguladoras. Em, Estábamos entonces muy satisfechos, según nosotros, con nuestros artículos, con nuestros alumnos graduados, etcétera. Pero en el Inter que realizábamos estos estudios, pues el doctor Sakaguchi, en colaboración con el doctor Borochov, empezaron a describir lo que ya también se ha mencionado, que los linfocitos CD4, CD25, FOXP3 expresaban otras moléculas que eran características también o que eran importantes para su función. Por ejemplo, la forma cializada de esta molécula de CD15, el doctor, este grupo de investigadores, a través de un análisis de citometría de flujo muy elaborado, llegó a la conclusión que incluir este marcador en la cuantificación de linfocitos T reguladores era importante porque demostraba que los pacientes con lupus eritematoso activo tenían una clara disminución de estas células comparada con los individuos normales. El mismo doctor Sakaguchi, en pacientes, estudiando esto en pacientes con cáncer colorectal, esto de las subpoblaciones de linfocitos T reguladores, llega a la conclusión que lo que son importantes en cuanto al efecto de estas células en estos pacientes, y recuerden ustedes que en el cáncer, las células T reguladoras es al revés de la autoinmunidad. En el cáncer lo que queremos es que funcionen menos para que la respuesta inmune en contra de las células tumorales se vea incrementada. Entonces, en estos individuos, si tienen más células reguladoras o tienen más actividad de regulación, tienen un peor pronóstico que los que no la tienen. Ese fenómeno. De tal manera que en este artículo el doctor Sakaguchi demuestra que son las células FOXP3 que expresan intensamente el marcador, este marcador, las que son importantes para el pronóstico del paciente con cáncer colorectal. De tal manera que empezó a surgir ya desde aquel entonces el concepto de que existen diferentes subpoblaciones de estas células y que existen múltiples marcadores que nos permiten clasificar a todas estas subpoblaciones, unas más importantes, otras menos importantes y otras cuya importancia ni siquiera sabemos porque no se han estudiado en todas las diferentes patologías en las que se pueden participar de manera importante en su patogenia. Eh, pues otra vez, cambio de paradigma. ¿En qué consiste en este caso el cambio de paradigma? Pues que el fenotipo de los linfocitos T reguladores es bastante más complejo que CD4, CD25, FOXP3, que por lo tanto existen subpoblaciones de linfocitos T reguladores y de que los linfocitos T reguladores muestran una plasticidad importante en cuanto a su posibilidad de diferenciación. Entonces, retomando el asunto, nos preguntamos, ¿qué fue lo que analizamos entonces? Pues la respuesta es muy sencilla, estudiamos células con estos tres marcadores en una sola muestra. Si ahora resulta que hay subpoblaciones y hay otros marcadores y a lo mejor hay que estudiar más de una muestra, etcétera, entonces la pregunta ¿es necesario evaluar y reanalizar nuestros datos? O de plano volver a hacer los estudios, volver a tomar muestras, etcétera? Pues la respuesta claramente es sí. Nos sentimos entonces como Sísifo,
¿sí? Pensábamos que ya habíamos llevado la piedra a la cumbre de la montaña y resulta que cuando ya casi llegábamos, como le pasaba a Sísifo, se nos zafó la piedra y volvió a la base de la montaña. Habría que reiniciar entonces ese viaje. ¿Estábamos dispuestos a hacerlo? Pues de momento estacionamos mejor el asunto y dijimos, mira, mejor vamos a estudiar a otras células que también son importantes en el fenómeno de regulación, como las células T reguladoras CD64 positivas y que muestran una expresión constitutiva de CD69. Aclararles aquí que CD69, al igual que CD25, es un marcador de activación de células efectoras, pero hay una subpoblación de células reguladoras que expresa en forma constitutiva este marcador, que son FOXP3 negativas. Y también dijimos, bueno, pues ya sé, vamos encarrerados, vamos a estudiar también a los linfocitos TR1 en diferentes patologías, de tal manera que en primer lugar se estudió esto en individuos normales, esto de las células T reguladoras CD69 positivas. Luego se estudió en enfermedad tiroidea autoinmune, insisto, la enfermedad autoinmune más frecuente en el humano. Se estudió también en lupus eritematoso generalizado. Se estudió también en enfermedad periodontal. Se estudió en pacientes con fenómeno inflamatorio crónico de bajo grado y con sobrepeso, encontrándose cosas interesantes. En diabetes mellitus, los linfocitos TR1, estas mismas células en enfermedad tiroidea autoinmune. De tal manera que podemos concluir que la inmunología, como otras ciencias, efectivamente avanza a través de paradigmas, que los linfocitos T reguladores tienen un fenotipo complejo y muestran una gran plasticidad, y que el análisis cuantitativo y funcional de estas células es una labor desafiante. Como todas las labores que deben enfrentar los investigadores, sobre todo los investigadores jóvenes, no, no rendirse ante la adversidad, ante los resultados, ante el avance de la ciencia, ante el avance de las técnicas experimentales, y solamente concluir solamente para decirles que que yo no moví una sola pipeta para todos estos cuantificaciones y experimentos. Todo esto lo hicieron un grupo de investigación en el que participaron activamente, algunos temporalmente, otros en forma permanente, técnicos, personal de apoyo, estudiantes, investigadores asociados, etcétera, y que mi labor pues ha sido la de coordinar y la de intentar generar infraestructura y generar recursos que permitan hacer estos estudios. De tal manera que si se fijan ustedes, podemos hacer un listado muy grande, que seguramente me faltaron algunos porque la memoria ya no me ayudó, pero son todas estas personas las que realmente tienen el mérito de lo que he intentado mostrar de manera rápida. Muchas gracias.